Entrevista con Ramsés Yunes. El martes pasado la Secretaría de Gobernación, el gobierno federal para ser más específicos, ha lanzado una campaña que pues para la gente de la década de los 80 se debe acordar, la de Cuenta hasta 10, una campaña que pues, una empresa televisora lanzó. Ahora casi 30 años después, 33 años después, el gobierno federal lanza esta campaña que se llama Cuenta hasta 10 para presuntamente evitar la violencia familiar. Por eso le agradezco muchísimo a Marta Tagle, que es diputada federal, es activista, una defensora de los derechos de la mujer, que nos platique cómo está viendo segundas partes. ¿Son buenas? Marta, ¿cómo le va, diputada? ¿Diputada? Sí, bueno. Diputada, la estamos escuchando. ¿Cómo le va? Qué gusto saludarla. ¿Segundas partes son buenas? No, nunca. ¿No? Y menos cuando de por sí la primera ya no funcionaba. Muchos deben de recordar con cierto terror esa campaña de los padres levantando la mano y contando hasta el 10, y aún así pues era una campaña de la iniciativa privada. Es muy lamentable que ahora además en una segunda versión pues pretendiera ser una campaña de gubernamental, porque pues el papel del gobierno no es decidir esto, ¿no? O sea, para poder cambiar la realidad que viven las familias se tienen que hacer políticas públicas y no solamente recomendarte que cuentes hasta 10 antes de generar violencia. Son 68 días de confinamiento. Hay personas que, bueno, pueden tener una casa con jardín, pero no todos tienen ese privilegio. Muchos viven en un espacio reducido y eso fomenta la violencia intrafamiliar, diputada. Sí, sin duda los espacios reducidos, confinados, en los que viven muchísimas personas, particularmente en las zonas urbanas, donde hay pues el confinamiento en lugares muy pequeños, y que además en esta etapa de emergencia sanitaria que se ha requerido precisamente mantenerse en casa, y con una serie de presiones adicionales a las que tienen las familias, ¿no? El tema económico sin duda es un problema en este momento, que muchas familias están quedando sin ingresos. Agrégale el tema de niños tomando clases desde casa y yo creo que todos hemos escuchado las quejas de muchos padres y madres por la gran cantidad de tareas y la posibilidad o imposibilidad de conectarse o no a tomar las tareas, y todo esto está generando mucha mayor presión al interior de las familias y definitivamente se requieren medidas más concretas para prevenir y atender la violencia en las familias, que ese es el otro gran tema que me gustaría tocar contigo. Hace mucho tiempo se pensaba que la violencia familiar era un asunto que se tenía que resolver en casa, que hablando entre nosotros, que respirando se podría resolver, y que no era un asunto público. Contar hasta 10, ¿no? Contar hasta 10. Pero tuvimos mucho trabajo desde hace mucho tiempo. En el 97 se legisló la primera ley para sancionar la violencia familiar, sacarla del espacio privado, es decir, que se hiciera pública y reconocer que existe violencia al interior de las familias. Y eso nos costó mucho trabajo. Incluso las discusiones en el Congreso de 1997 de esta primera ley eran patéticos, en el sentido de que pues, los legisladores decían que cómo se iban a ocurrir hablar de la violencia al interior de las familias, porque desafortunadamente no solamente hay violencia física, emocional, económica, sino también, y hay muchos casos así que no hay que dejar de mencionarlos, también hay violencia sexual. Sí. Hay abusos sexuales contra niñas, niños en las familias, y eso también es violencia, y eso es un delito y se debe sancionar. Y hoy en día la violencia familiar es un delito, no es un asunto solo de pues ya me equivoqué y vamos a lo que sigue. Se tiene que poner un acto pues para evitar que acabe con la vida de las personas al interior de una familia. El vocero de Presidencia, Jesús Ramírez, ha reconocido que sí ha habido un aumento en las violencias contra las mujeres, pero señaló también que se han tomado medidas de prevención. Sí, y me parece que sin duda se hacen falta medidas de prevención. Durante muchos años que hemos hablado de los temas de violencia contra las mujeres, se ha insistido en otras vertientes, sobre todo el tema de la atención y la sanción, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el tema de la impunidad con respecto a la violencia, si se sanciona o no? Y pues si tenemos altos índices de impunidad, lo que permite que se reproduzca la violencia. Tenemos mucha deficiencia en la atención, es decir, ¿qué pasa cuando una mujer sufre violencia? Si se atiende o no para poder evitar que esto continúe. Pero se ha hablado muy poco de la prevención.
Y esta campaña pretendería, o se supondría por parte del gobierno que busca ir a la parte de la prevención, pero insisto, para poder prevenir incluso el propio mensaje público es que no es importante la violencia familiar, y si desde arriba estoy diciendo que no es cierto, que es fraternidad en las familias, que no pasa nada, pues se introyecta y lo que las violencias que se vienen en la familia parecen muy normales, ¿no? Porque eso es parte de la fraternidad familiar. Entonces me parece que no coincide además ni siquiera el lenguaje cotidiano que están utilizando desde el gobierno, desde el titular del Ejecutivo, con esta campaña para poder prevenir. Y para poder prevenir se tiene que hacer un trabajo muy importante a través de las escuelas, de los medios de comunicación, por supuesto en las familias, pero es una serie de políticas públicas que, entre otras cosas, incluso pues vayan a reconocer las cargas de trabajo de cuidado y doméstico en las casas, y una serie de políticas públicas que ayuden a atenuar estas cargas que afectan mucho la relación en las familias. Para cerrar, diputada, entonces no aprueba esta campaña, no la aprueba. Definitivamente no, me parece que afortunadamente la presión o el enojo que se generó ese día hizo que desistieran, por lo menos en esta etapa. Entiendo que el martes van a volver a presentar una nueva propuesta, porque esto salió a partir de una conferencia de prensa que convocó la Secretaría de Gobernación con el Instituto Nacional de las Mujeres, y al menos 20 dependencias del gobierno federal estaba ahí, con la PEC, que es la discriminación, el sistema para niños, niños y adolescentes. O sea, había 20 dependencias ahí que convocaron a una conferencia de prensa, y el vocero de la presidencia presentó esta campaña. Por eso nos enteramos, porque fueron los medios los que recibieron esta... La tacharon de retrógrada, de misógina esta campaña, ¿no? Sí, ¿no? Todo el mundo nos opusimos, porque además ni siquiera ponen el centro de la violencia, o sea, desde miedo hasta hablar de la violencia hacia las mujeres. O sea, la única mujer que se ve en la campaña es una mujer que está violentando a un adulto mayor, ¿no? O sea, ni siquiera se habla de la violencia que se ejerce contra las mujeres, ni siquiera cuando hoy en día las mayores víctimas de la violencia en las familias son las mujeres. Y hay violencia contra adultos mayores, y hay violencias contra niños y niños, pero en la mayor cantidad de víctimas en la violencia familiar son mujeres. Por eso es que nos parece total y absolutamente retrógrada esta campaña. Yo creo que no va a tener éxito, y entiendo que el próximo martes el gobierno mandará una nueva propuesta, y estaremos pendientes de en qué consiste, ¿no? Diputado, muchas gracias por hablarle al público del 97.7. También nos estamos escuchando en gran parte de Puebla, de donde es usted originaria, y del 101.1. Muchas gracias, y a ver si hablamos de otros temas en otro momento. Con gusto, Ramsés. Un abrazo para ti y tu audiencia. Muchas gracias a la diputada federal Marta Tagle.